Es importante, importantísimo para el técnico reparador conocer algunas cuestiones eléctricas. No meterse tanto, porque a veces medio en vano. Y debemos reconocer en la posición que estamos nosotros. Está el técnico reparador y el técnico que diseña. Soy Héctor, bienvenidos a un nuevo video. No te pierdas este hasta el final, que vamos a abrir una puerta hacia la cuarta dimensión. Esto empieza ahora. Bienvenido, queridos apasionados, bienvenido a un nuevo video, a otro video más. Bienvenido, te saluda Héctor, gracias por todos los comentarios, gracias a los muchachos que comentan, los que ponen like, un gran cariño y un gran abrazo cordial a todos ustedes, ¿no? Y vos sabés que el domingo pasado, creo que fue 2 o 3 domingos, hicimos una charla en la trasnoche especial de la refrigeración de mi amigo Rogelio, ahí en el canal de AC Split. Si no lo viste, te aconsejo que lo veas porque es espectacular, ¿sí? Y se tocó un tema muy interesante, sumamente interesante, ¿no? ¿Pero qué? Un video de un colega que estaba probando un capacitor de un aire acondicionado. A través de la tensión que medía sobre el capacitor, él multiplicaba y hacía unas cuentas con un número prefijado y de ahí sacaba el valor del capacitor. Bárbaro. El número, ese número, que la consigna fue de dónde sale ese número fue explicado por Martín, un saludo Martín, de manera impecable. No hay ni que agregarle ni sacarle nada. Si te interesa, te aconsejo nuevo que lo veas al video. Espectacular la explicación de Martín, muy técnico, y juntamente con Romer también estuvo, con Sergio también del Servicio Técnico Especializado, y con David ahí del Rey del Frío, y los muchachos explicaron perfectamente de dónde salía ese número, esa constante, ¿no? Que obviamente que varía de acuerdo a la frecuencia. Pero después en la charla, a medida que avanzaba la charla, se planteó otra inquietud, que era el muchacho tomaba la tensión sobre el capacitor que era superior a la tensión de la fuente. Entonces ahí surgió eso, decir, ¿de dónde sale ese número? ¿De dónde sale? ¿Por qué pasa eso? Sobre el capacitor vos medís una tensión mucho más que el que tiene la fuente. Esa pregunta, y se les llenó la cabeza a todos los muchachos de un signo de pregunta y de interrogación. ¿Por qué pasó eso? ¿De dónde? ¿Qué hubo una magia eso? Esa misma situación yo la pasé en el año 81, cuando yo estaba leyendo libros y decía, había un libro puntualmente que yo leía que era Fundamento de Electricidad y Electrónica. Entonces estudiamos los circuitos, la base de los circuitos, y estaba todo bien con los circuitos resistivos, las resistencias, donde sabía que la ley de Kirchhoff decía que la tensión total es la suma de la caída de las tensiones. Bien, con las cargas resistivas, cuando había resistencias en serie, y Kirchhoff, el viejo y querido Kirchhoff, dijo la suma de la caída de tensión es igual a la de la fuente. Perfecto, o sea, está todo bien. Es claro, vos tenés 6, y si vos tenés 3 cargas iguales, si tenés 6 pesos, le das 2 pesos a cada uno, obviamente que va a tener 6. Pero ¿qué pasa si vos le das 2 pesos y cuando vas a medir tenés 7 pesos o 10 pesos? ¿Dónde salió eso? Se mide una tensión distinta. Esa es la pregunta que yo le hice a uno de mis maestros. Acá tengo un libro. Mirá, lo había comentado. Cada vez que terminaba de leer este libro yo veía a estos muchachos, Algarra y Rodríguez, y veía el currículo y decía, ¿cómo saben estos tipos? Y yo leía este libro, y cuando llegamos a la parte de los circuitos L, R y C, inductores, capacitores y resistencia, L por el coeficiente de autoinducción en una bobina, ¿no es cierto? Se identifica por L. Hacíamos los cálculos y nos daba una caída de tensión más elevada de la tensión de la fuente. Entonces yo le escribí, lo comenté a este maestro, le escribí una cartita a Buenos Aires y le dije, maestro, ¿por qué la caída de tensión sobre el capacitor es más elevada que la fuente? Entonces el maestro me dice, estimado, se ve que usted no tiene claros los conceptos, relea todo el libro, me dijo.
Claro. ¿Por qué? Porque cuando entramos a los circuitos L, R y C, entramos a otro panorama distinto de la electricidad. Ahí empiezan a aparecer números complejos, fasores, que rompe con todo el esquema de lo que venimos trayendo. Se cumple la ley de Kirchhoff, se cumple también en los circuitos de corriente alterna, inductancia y capacitores y resistencia, se cumplen, pero ya se suma de otra manera, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una bobina, un capacitor y una resistencia que es la resistencia del alambre de la bobina, resistencia propia del circuito, ¿no? La bobina, digamos, atrasa la corriente con respecto a la tensión y el capacitor la adelanta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí pasa algo con la corriente. Pasa una situación extraña con la corriente que produce ese efecto. Y pasa, ¿no? Yo te lo que haría acá con los muchachos en el taller, decimos, vamos a armar un circuito para hacer una demostración. Ahí en la charla se comentaba y decía, sí, bueno, el rotor del motor y esto, que lo otro, no tiene nada que ver. Mira, arrímate, vamos a hacer un pequeño circuito acá, muy sencillo. Mira, tenemos un protoboard, vamos a buscar un capacitor, un pequeño capacitor, una resistencia chiquita, esta, y vamos a usar, a ver si tenemos un inductor, mira, esta podemos usar. Ese transformador, es un transformador sencillo. Vamos a buscar para un transformador, para este transformador vamos a usar mira, un transformador de 12 voltios común, para sacar tensión alterna. No vamos a trabajar con 220, vamos a trabajar con 12 voltios, que en realidad es lo mismo, pero lo que pasa es que el voltaje es más chico. Vamos a hacer un circuito bien sencillo, seguime. Vamos a poner el capacitor en el protoboard, que vamos a simular el capacitor de arranque del motor. Bueno, ahí está. Vamos a poner una resistencia, que vamos a simular también la resistencia serie, del alambre, del motor y de todo. Vamos a poner la resistencia en serie con el capacitor. Acá. Y vamos a poner acá en el proto. Acá, vamos a simular esta. Ahí tenemos resistencia, serie. Vamos a colocar, a ver si buscamos, acá tengo un pedazo de cable. Mira, vamos a ver si ponemos los 12 voltios, esto, lo vamos a poner, perdón, vamos a poner los 12 voltios en la bobina, 12 voltios de alterna, ahí está, en la bobina. Lo vamos a poner, lo vamos a poner acá y lo vamos a poner, vamos a usar más cortito Vamos a poner lo vamos a poner en la resistencia, ahí, y vamos a poner acá en el inductor. Nos quedaría poner para un cablecito más, que sería cerrando el circuito acá entre el capacitor y la otra parte de las 12 voltios. Muy sencillo. Ahí está, muy sencillo, sumamente sencillo. Bobina de arranque, simulamos bobina de arranque, una resistencia simulando también la resistencia del alambre, el capacitor de arranque, alimentación. Hacemos cuenta que esto es 220 y que en este caso es de 12 voltios. Vamos a poner la alimentación, vamos a alimentar este transformador con 220. Vamos a alimentar este trafo. Y lo vamos a conectar. Bueno, en teoría tenemos una corriente que circula. En teoría, la corriente se desfasa de la tensión. Tenemos una bobina. Esta bobina ofrece una resistencia al paso de la corriente alterna. Esa resistencia se llama reactancia inductiva, ¿no? Que también se llama impedancia. Este capacitor también tiene una reactancia o una resistencia que se opone al paso de la corriente, pero es reactancia capacitiva, ¿sí? Esto tiene un valor, obviamente, en Henry y en Faraday. Habría que hacer el cálculo y ver cuál es más grande, si la resistencia, si la reactancia inductiva o la capacitiva. La que sea más grande va a prevalecer. Vamos a hacer un cálculo de impedancia, ¿se da cuenta?
vamos a sumar las impedancias totales y esa va a ser la impedancia o la resistencia que ofrece al paso de la corriente alterna, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero vamos a demostrar lo que pasa acá. Si lo quieren después ser más amplio esto, una sola en la vida se ve esto, ¿no? O sea, en la parte teórica porque hay muchas fórmulas. Pero para la matemática es, obviamente que es exacta, por eso es una ciencia exacta. Y acá se produce un desfasaje entre la corriente y la tensión y la corriente empieza a ir o para arriba o para abajo. Depende de cuál de las reactancias predomine más. Si predomina la reactancia capacitiva, la corriente va a ir para abajo, o sea, va a ir para abajo, y si la inductiva va a ir para arriba. Bien, vamos a ver qué pasa acá. Mira, esto es lo más curioso de todo, y lo más sensacional de esto, ¿no? Y donde empieza la cuarta dimensión, como dijimos recién, abrimos la puerta a la cuarta dimensión. Bueno, mira, vamos a poner el famoso y querido múltiplo, lo vamos a poner en tensión alterna. Mira, en tensión alterna. Vamos a ver qué tensión tenemos en la entrada. Mira, ahí tenemos 15 voltios. ¿Se ve ahí bien? Mira, ahí tenemos 15 voltios de tensión alterna. ¿Está? Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver con el osciloscopio, ya que estamos acá. Vamos a ver esta querida y vieja forma de onda. Vamos al canal 2. Ay, el canal 2. Vamos a ver. Vamos al canal 2. Vamos a ver. Mira. No hay cosa más hermosa. No hay cosa más hermosa que una señal sinusoidal. Mira. Ahí tenemos la señal que entra al circuito. Mira, ahí está. Ahí está clarita. ¿Ves? Ahí está. Bien. Pero ¿de cuánto es la señal esta que tenemos acá? Fíjate, nosotros ¿qué hacemos con esta medición? Nosotros si medimos acá y medimos 15 voltios, 16 voltios. El multímetro nos mide una tensión de eficaz de la onda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si vos, fíjate, a ver, vamos a ver cómo quedó esto, vamos a poner en C, discúlpame, vamos a poner al medio, para que tengamos una idea. Supongamos, ahí está. Si nosotros agarramos y decimos, bueno, ahí tenemos, acá lo estamos multiplicando, en la sonda está por 1 y acá tenemos por 2 voltios. 2 voltios. A ver, por 2 voltios o 5 voltios. Bueno, ahí tenemos una tensión. Lo que nosotros medimos en la tensión acá es esta parte de la onda. Los 0,7 del valor de la onda. Por acá estamos midiendo. ¿Qué pasa? Entramos y se produce un desfasaje entre la corriente. Ahí estamos viendo tensión. Entre la corriente y la tensión. Tenemos 15 voltios acá. 15 voltios. Entrada. ¿Se me siguen? Y la tensión sobre el capacitor, mira, arrima un poquito bien y que se vea eso, mira, esa es la tensión sobre el capacitor. ¿Se ve? ¿Se ve esa tensión? No la voy a decir porque por ahí da miedo decirla, pero, pero mira, esa es la tensión sobre el capacitor, ¿sí? Bueno. La tensión sobre el inductor, sobre la bobina, mira, sobre la bobina, mira la tensión sobre la bobina. ¿Se ve bien? No lo voy a decir porque da miedo un poquito, ¿no? Bueno, pero mira vos, ahí tenemos, este es sobre el capacitor, mira, ahí tenemos sobre la bobina y mira en la otra punta del capacitor. ¿Se ve bien lo que estoy haciendo? Mira, estoy tomando la medida ahí en el capacitor y sobre el capacitor tenemos esa tensión. No lo voy a decir, pero se ve en el video, ¿ves? Mira. ¿Ves? Y sobre la bobina del motor tenemos esa. ¿Ves?
y la tensión general que entra al circuito es de 15 voltios. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa? ¿Por qué medimos esa tensión? ¿Por qué? Nosotros estamos midiendo tensión eficaz, ¿no es cierto? Quiere decir que el multímetro no está mintiendo. Está midiendo una tensión ahí real. ¿Por qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué pasa ahí? Eso es entrar a otra dimensión totalmente distinta a la que venimos acostumbrados nosotros, ¿sí? Pero se cumplen las leyes que nosotros estudiamos, Kirchhoff y Ohm, se cumplen también en este circuito, ¿sí? Pero acá se produce un desfasaje entre la corriente y la tensión, se corren, ¿no es cierto? Se corren, y para poder entender esto bien, tenemos que empezar a hablar desde el punto de vista de la matemática, ¿no? Si a ustedes les interesa eso, déjamelo en el comentario y hacemos una charla de eso una sola vez en la vida, porque si la hacemos ya mañana se van a olvidar de eso, ¿sí? Pero es importante, que sería lindo que lo conozcan y charlar sobre eso. Pero más lindo es que saber que el técnico reparador, ¿qué pasa en estos fenómenos cuando hay corriente alterna? Cuando se corre la frecuencia, cuando se corre, perdón, la corriente de la tensión, eso es lo que pasa acá. Esto es lo que pasa. Vemos cosas que parecen no reales, y cosas que parecen que salen fuera de lo que nosotros veníamos estudiando. Pero esto es lo fantástico y lo hermoso de los circuitos L y R. Vos fíjate que aparte de esto, solamente estamos viendo que esto es un motor. Esto se aplica también en lo que es la parte electrónica. Los circuitos, el circuito L y R, L y C, digamos, cuando entran en resonancia, cuando las dos frecuencias, las dos reactancias son iguales, la reactancia inductiva y la capacitiva, dice que un circuito entra en resonancia, ¿no? Entonces dejan pasar, no ofrecen resistencia al paso de una determinada frecuencia, ¿no? Y eso da pie para la radio. Cuando vos sintonizás la radio con el dial, ¿viste? Bueno, eso hace eso, buscar que los capacitores y la inductancia sean de la misma reactancia, y pase la señal de una determinada frecuencia. Esto ha sido lo que quería compartir con ustedes y con los muchachos acá también, que les llamó la atención de esa charla, que es común que pase esto, ¿no es cierto? Es común que pasen estas cosas, tensiones más altas que la de entrada en los circuitos L y C. Es una cuarta dimensión, que es lo que me pasó a mí cuando era chiquitito y veía eso. Y de pronto vi ese cambio, que se me llenó la cabeza de preguntas, digo, ¿a dónde estamos? Pero bueno, eso es lo maravilloso y hermoso de esto, ¿no? De estas cosas que pasan. Muchachos, ha sido un placer. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes este trabajito, esta cosa sencilla acá, pero demostrándote cosas maravillosas de este amado y querido oficio nuestro. Ha sido un placer. Si te gustó el video, un like. Si no te has suscrito, suscríbete, que van a venir temas interesantes como esto. Un saludo cordial a todos los muchachos, en especial a los muchachos que compartimos las trasnoches del domingo, Chay, Martín, Sergio, Rogelio y querido David. Che. Un abrazo a todos, gracias por estar, gracias por compartir, gracias por estar ahí. Te saluda Héctor, chao.